Hola a todos, en esta ocasión voy a compartir este pequeño video en donde voy a argumentar mi postura respecto a si fue o no beneficioso la reforma agraria, tanto en el aspecto político, económico y social. Para comprender un poco el Perú hoy es indispensable viajar en el tiempo hasta en los periodos mayores de transformación y permanencias en nuestra historia contemporánea. El periodo entre 1930 y 1990, durante esas décadas, nuestro país experimentó giros drásticos que reconfiguraron su estructura política, económica y social. Durante estos procesos, en el año 1969 marcó un hito definitivo. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por el general Juan Velasco Alvarado, promulgó la ley de la reforma agraria. Esta medida buscaba transformar radicalmente el régimen de propiedad de la tierra, eliminando el histórico sistema de haciendas y el gamonalismo, ¿no? Bajo el famoso lema, el campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Sin embargo, además de medio siglo de su aplicación, su verdadero impacto sigue siendo un motivo de un intenso debate. Frente a este escenario, la postura de mi persona con respecto a la reforma agraria no es beneficiosa para el Perú, y si bien partió de una demanda social justa, su ejecución desarticuló el aparato productivo del campo sin ofrecer una alternativa sostenible, lo que debilitó el aparato productivo del campo. Esto debilitó severamente la economía social y agudizó las tensiones sociales, ¿no? Bueno, a continuación argumentaré mi posición desde el punto de vista tanto político, económico y social. En el aspecto político, comenzamos analizando el impacto político en la reforma agraria que fue implementada por una dictadura militar y en la cual que se utilizó una medida para concentrar el poder al expropiar las tierras, donde el gobierno no buscaba fortalecer la democracia ni las instituciones locales, sino destruir la base del poder de la oligarquía y terrateniente para eliminar cualquier oposición política, ¿no? Y bueno, aunque el discurso social prometía empoderar al campesino, la realidad fue que el Estado centralizó el campo a través de la burocracia militar. En lugar de crear ciudadanos libres con derechos políticos, se generó una fuerte dependencia hacia un régimen que no permitía una libre asociación ni de disensos, ¿no? Y así a su vez debilitando a la cultura democrática que en el Perú necesitaba consolidar en esas décadas. Y bueno, en el aspecto económico, en el plano económico, las consecuencias fueron devastadoras para el desarrollo del país. Las grandes haciendas de la costa, que eran complejos agroindustriales altamente tecnificados y eficientes en lo que es la producción del azúcar y algodón, fueron fragmentadas y entregadas a cooperativas. Lamentablemente esas cooperativas fracasaron rotundamente debido a la capacidad técnica y la ausencia de la inversión y una pésima gestión empresarial, ¿no? Y la productividad del campo se desplomó drásticamente. El Perú, de ser un país exportador, mm, o sea, de alimentos, a depender a las importaciones para abastecer a su población. Las tierras perdieron su valor comercial,
y los bonos de reforma agraria, ¿no? Entregados como pago a los antiguos dueños. Y bueno, jamás se cancelaron adecuadamente, quebrando la confianza por propiedad privada y estancando el agro peruano por décadas. Y en el tema del aspecto social, la reforma no cumplió con sus promesas, ¿no? De erradicar la pobreza actual. Y aunque esto es cierto que se eliminó el abuso de los antiguos hacendados, las nuevas cooperativas no generan la riqueza esperada. El campesino continúa asumido a la pobreza, ¿no? Pero ahora es un campo descapitalizado y sin el apoyo del Estado, ¿no? Y esto a su vez provoca una frustración social masiva, ¿no? Que acelera la migración del campo a principales ciudades de la costa, y así transformando radicalmente la realidad urbana del Perú de forma caótica. Y peor aún con el descontento, el abono estatal y el vacío del poder que quedó en el sector rural, ¿no? Tras la destrucción del tejido social previo. Y con esto crearon un escenario perfecto para que el grupo terrorista Sendero Luminoso se expandiera en los años 80, agudizando la violencia en las zonas más vulnerables, ¿no? Más alejadas también del Perú. Y bueno, para concluir con mi opinión, en conclusión, al evaluar la reforma agraria de 1969, la luz del Perú de hoy, podemos identificar profundos cambios y permanencias que aún marcan nuestra realidad, ¿no? Y el principal cambio fue la destrucción del sistema de haciendas, pero esto dejó un agro fragmentado y suminado a la pobreza por décadas, que hoy en día es una gran permanencia en el fracaso de la subsistencia, ¿no? En la agricultura familiar y minifundistas en la sierra, que trabaja en parcelas muy pequeñas y siguen sufriendo por falta de tecnología o créditos y abono estatal, tal como ocurrió tras el colapso de las cooperativas velasquistas, ¿no? Además de la crisis del campo, provoca la migración masiva que transforma la configuración caótica de nuestras ciudades actuales, por la cual yo reafirmo mi postura que estoy en contra de la reforma agraria porque no fue beneficiosa, aunque el problema en la tierra real, esa era la solución aplicada que destruyó a la productividad del retraso, el desarrollo económico social del país y dejándonos lecciones complejas sobre el riesgo del autoritarismo y la improvisación económica que hoy en día aún se arrastra en el Perú. Muchas gracias por su atención y bueno, hasta otra próxima oportunidad.